Cuando el alma se interroga a sí misma, vivimos rodeados de espejos invisibles. Nos observamos en ellos con la esperanza de descubrir quiénes somos, qué valor tenemos, hacia dónde vamos. Pero rara vez nos detenemos a interrogar el fondo mismo de nuestro ser. Michel de Montaigne, aquel noble pensador que renunció a los vanos aplausos del mundo para encerrarse en su torre y escribir sobre sí mismo, comprendió que el mayor viaje del hombre es hacia su interior. Y es allí donde comienza la verdadera filosofía. No en los libros, no en las aulas, sino en la intimidad del alma que se atreve a mirar su propia desnudez, sin artificios ni excusas. Nos pasamos la vida temiendo el juicio ajeno, como si el eco de una voz extraña tuviese más valor que nuestro propio silencio. Pero Montaigne nos enseñó que la opinión del otro es solo un disfraz del azar, y que quien no se conoce a sí mismo es esclavo de cada viento que sopla. La verdadera libertad nace cuando dejamos de fingir ante los ojos del mundo, cuando aceptamos nuestras contradicciones, nuestras debilidades, nuestras fallas como parte constitutiva de lo humano. Porque el hombre no fue hecho para ser perfecto, sino para aprender, para errar y levantarse, para dudar y aun en la duda caminar. La fortaleza del alma no se mide por el número de batallas ganadas, sino por la capacidad de mantenerse en pie cuando ya no queda nadie que aplauda, cuando el mundo gira sin prestarnos atención, cuando la vida golpea sin pedir permiso. Es entonces cuando emerge la voz interior que Montaigne supo escuchar, esa voz que no grita pero tampoco se calla, esa voz que no juzga pero tampoco justifica, esa voz que sin adornos ni máscaras nos dice quiénes somos realmente. Y en ese encuentro con nuestra propia verdad comienza el camino de la superación. Porque superar no es vencer al otro, sino vencerse a sí mismo. Es mirar al miedo sin bajar la mirada. Es abrazar la incertidumbre como una vieja amiga. Es, como diría Erasmo de Róterdam, preferir la sabiduría humilde a la ignorancia engreída. En un mundo que premia la apariencia, la verdadera valentía es mostrarse tal cual uno es, sin adornos ni simulacros. Y eso solo es posible cuando nos atrevemos a vivir como si cada día fuese una oportunidad para aprender, no para demostrar. Los antiguos sabían que el hombre no es dueño de su destino, pero sí de su actitud frente a él. Baltasar Gracián nos recordaba que la vida es un arte delicado, donde cada elección es una pincelada. No se trata de tener todo bajo control, sino de saber responder con dignidad a lo que no podemos controlar. En este sentido, cada fracaso puede volverse un maestro, cada herida una fuente de sabiduría, cada caída una escuela de humildad, porque no hay crecimiento sin dolor ni conocimiento sin duda. Muchos caminan por la vida como actores en una obra que no comprenden. Se esfuerzan por cumplir papeles que otros escribieron para ellos, olvidando que la mayor conquista es ser autor de la propia existencia. Montaigne no escribió para impresionar, escribió para entenderse. Su ensayo era su espejo, su duda su fuerza, su ignorancia reconocida, su más alta sabiduría. Y ese ejemplo, siglos después, sigue vigente. Nos invita a dejar de imitar y comenzar a explorar, a dejar de huir de nosotros mismos y empezar a escucharnos con honestidad. Porque nadie puede ser feliz viviendo en el exilio de sí mismo. La paz no se encuentra en las montañas ni en los templos, sino en el alma que ha hecho las paces con su historia. Y para lograrlo, debemos atrevernos a recordar sin rencor, a mirar nuestras cicatrices sin vergüenza, a aceptar lo que fuimos para construir lo que queremos ser. Esa es la revolución más difícil, pero también la más necesaria. No se trata de negar el dolor, sino de transformarlo. No de reprimir la tristeza, sino de comprenderla. No de aparentar fuerza, sino de cultivarla desde adentro. Porque, como decía Montaigne, el alma que se conoce a sí misma es invulnerable a la opinión ajena. Puede tambalear, pero no se rompe. Puede caer, pero no se rinde. Puede llorar, pero no deja de buscar sentido. Y en ese sentido profundo, más allá del ruido, más allá de la vanidad, nace una forma de existencia más humana, más consciente, más real. Una existencia en la que cada momento es una oportunidad de aprendizaje, en la que cada persona es un espejo, en la que cada experiencia, por dolorosa que sea, se convierte en semilla de crecimiento. La filosofía no es un lujo, es una necesidad. Es la brújula en medio del caos, la linterna en la oscuridad del alma, la herramienta que nos permite reconciliarnos con lo que somos en lugar de huir de ello. Y en ese ejercicio de reflexión constante, de autoobservación sin juicio, se esconde la fuerza que todo lo transforma. Montaigne nos dejó un legado silencioso pero poderoso. Nos enseñó que el alma humana, cuando se atreve a pensar con libertad y a vivir con integridad, se convierte en su propio refugio. No necesita escapar de la vida porque ha aprendido a habitarla. No necesita esconderse del dolor porque ha aprendido a cargarlo con dignidad. No necesita aplausos porque ha aprendido a escuchar su propia voz. Y tal vez ese sea el mayor
Acto de superación. No conquistar el mundo, sino conquistar el alma. No vencer a los demás, sino vencer al miedo que habita en uno mismo. No parecer fuerte, sino serlo de verdad. No vivir para impresionar, sino para comprender. Porque el verdadero sabio, decía Montaigne, no es el que lo sabe todo, sino el que sabe que nunca dejará de aprender. Y sin embargo, aún sabiendo que la vida es incertidumbre, nos empeñamos en buscar seguridades absolutas. Queremos certezas donde solo hay probabilidades. Queremos respuestas definitivas a preguntas eternas. Nos cuesta aceptar que vivir es navegar en lo inestable. Pero en esa inestabilidad está también la libertad. Francis Bacon, pionero del pensamiento científico y del método empírico, comprendió que el conocimiento no avanza por dogmas, sino por la humilde observación de la realidad. Su sabiduría fue reconocer que la mente humana está llena de ídolos. Ídolos de la tribu, del mercado, del teatro, de la caverna. Son las ilusiones, los prejuicios, los hábitos mentales que nublan nuestra mirada. Superarse entonces también es depurar la mente. Es desmontar los ídolos uno por uno. Es aprender a mirar sin filtros impuestos por la costumbre o la conveniencia. Porque no se trata de vivir cómodamente, sino de vivir lúcidamente. De dejar de repetir lo aprendido sin cuestionarlo. De atreverse a dudar como lo hizo Bacon para llegar a la raíz de las cosas. Y en ese proceso, cada uno de nosotros puede convertirse en un pequeño filósofo, en un buscador silencioso de verdad. No para poseerla, sino para habitarla. No para imponerla, sino para comprenderla. Y esa comprensión se logra en la experiencia vivida, no en la repetición automática. En el silencio de la reflexión, no en el ruido de la propaganda. Tomás Moro, por su parte, fue un ejemplo de integridad moral en tiempos de hipocresía. Supo mantener sus principios incluso cuando ello le costó la vida. En su célebre obra Utopía, nos presenta una sociedad imaginaria, pero no como un ideal inalcanzable, sino como un espejo crítico de nuestro propio mundo. En ese espejo vemos reflejada la injusticia, la codicia, la mediocridad de nuestras aspiraciones. Y aunque él mismo sabía que la perfección política es imposible, no renunció a imaginarla, porque imaginar un mundo mejor es el primer paso para transformar el mundo real. Y en la vida de cada ser humano también existe esa utopía íntima, un modelo de vida más justa, más sabia, más auténtica, no para imponerla sobre otros, sino para encarnar en nosotros mismos una versión más plena de lo que podemos ser. La verdadera utopía quizás no está allá afuera, sino en el interior del alma que no se conforma con la mediocridad, que se atreve a soñar con una existencia más consciente, más serena, más noble. Pero soñar no basta, hay que tener el coraje de vivir según esos sueños. Y ese es el desafío de la filosofía vivida, no quedarse en las ideas, sino encarnarlas, no predicar virtudes, sino practicarlas en la oscuridad del día común. Porque es fácil hablar de justicia en los libros, difícil es sostenerla cuando el precio es alto. Y sin embargo, como Tomás Moro, debemos elegir entre la comodidad de lo falso y la dignidad de lo verdadero. Montaigne entendía bien esa tensión entre lo que deseamos ser y lo que realmente somos. Su honestidad era brutal. No se presentaba como sabio, sino como aprendiz eterno. No pretendía dar lecciones, sino compartir su propio esfuerzo por entender la vida. Y en ese gesto profundamente humano se convirtió en maestro. Porque el verdadero maestro es el que muestra su vulnerabilidad, el que no teme decir no sé, el que, en lugar de ofrecer respuestas, enseña a formular preguntas mejores. Y esas preguntas son las que sostienen al alma cuando todo se derrumba. ¿Qué sentido tiene lo que hago? ¿Por qué sufro? ¿Qué puedo aprender del dolor? ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Son preguntas incómodas pero necesarias. Porque la superación verdadera no es adornar el fracaso, sino comprenderlo. No es escapar del sufrimiento, sino encontrar en él una verdad más profunda. No es anestesiar el alma, sino despertarla. Erasmo de Róterdam advertía contra el fanatismo y la ignorancia disfrazada de certeza. Su elogio de la locura es una crítica feroz pero luminosa al orgullo intelectual, a la arrogancia moral, a la falsedad religiosa. Para él, la sabiduría estaba en la humildad, en la compasión, en la risa que nace del reconocimiento de nuestra propia necedad. ¿Y acaso sea esa una forma de redención? Aprender a reírnos de nuestras pretensiones, de nuestra necesidad de control, de nuestra absurda creencia de que todo debe tener sentido de inmediato, porque muchas veces el sentido solo se revela con el tiempo. En el presente la vida parece caos, pero a la distancia cada dolor, cada pérdida, cada fracaso toma su lugar en un diseño más amplio. Y si aprendemos a esperar, si aprendemos a mirar con paciencia, descubrimos que lo que parecía ruina era en realidad cimiento, que lo que parecía derrota era entrenamiento, que lo que parecía vacío era espacio para lo nuevo. Ese es el arte de la superación.
No resistirse al cambio, sino danzar con él. No temer al paso del tiempo, sino crecer con él. No luchar contra la vida, sino colaborar con ella. Y eso solo es posible cuando el alma ha aprendido a confiar, no en la suerte, no en las promesas del mundo, sino en su propia capacidad de adaptación, de resiliencia, de evolución constante. Y si Montaigne nos enseñó a pensar, y Erasmo a reír, y Bacon a observar, y Moro a resistir, todos juntos nos invitan a una forma más plena de vivir. Una vida en la que el dolor no nos destruye, sino que nos purifica. Una vida en la que la soledad no nos aísla, sino que nos revela. Una vida en la que el pensamiento no es evasión, sino comunión con lo más hondo de la existencia. Porque al final superarse es volver al centro, volver a lo esencial, volver al alma, y escuchar su voz silenciosa, antigua, persistente, que siempre ha estado allí, que nos recuerda que no estamos solos, que cada ser humano, por más perdido que se sienta, lleva dentro de sí una chispa de eternidad, una fuerza que no depende del aplauso, una luz que no necesita permiso para brillar. Hay momentos en la vida en que todo parece estancarse, la voluntad flaquea, la esperanza se convierte en una palabra hueca, la fe en uno mismo se disuelve en la rutina, nos miramos al espejo con desdén, nos sentimos extranjeros en nuestra propia existencia. Y no es que haya un gran desastre, no hay tragedia visible, no hay ruina aparente, pero hay un vacío, una especie de cansancio que pesa más que cualquier dolor físico. Es entonces cuando el alma clama por sentido, no uno prestado, no uno impuesto, sino un sentido íntimo, real, construido desde adentro. En esos momentos, la lectura de Montaigne no es entretenimiento, es medicina, porque él también pasó por esas horas oscuras en las que el pensamiento no consuela, sino que atormenta. Y sin embargo escribió, pensó, reflexionó, porque sabía que al fin y al cabo el acto de pensar es un acto de resistencia. Pensar es rehusarse a ser dominado por el caos, es construir un espacio de claridad en medio del torbellino, es crear un pequeño refugio interior donde nada externo puede entrar sin nuestro permiso. Y ese refugio se construye con palabras verdaderas, con ideas honestas, con silencios valientes, porque muchas veces el ruido de afuera es solo el reflejo del ruido interno. Y si no aprendemos a aquietar nuestra mente, viviremos como marionetas de nuestros impulsos, esclavos de nuestras pasiones, víctimas de nuestras heridas no sanadas. Baltasar Gracián, en su aguda observación del alma humana, comprendió que la prudencia es una forma de sabiduría, que vivir bien no es vivir intensamente sin medida, sino saber cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo persistir y cuándo soltar. Y esa sabiduría práctica no se aprende en un día, se cultiva, se entrena, requiere atención constante y un profundo deseo de entenderse a uno mismo. Gracián decía que el hombre debe ser artista de su propia vida, y todo artista sabe que la belleza surge del contraste, del equilibrio entre la luz y la sombra, del diálogo entre el error y la corrección. Así también el alma necesita sus claroscuros para encontrar su verdadero contorno. No hay superación sin autoconocimiento. Y no hay autoconocimiento sin enfrentarse con honestidad a lo que más nos duele, a nuestras inseguridades, a nuestras máscaras, a los rincones de nuestra historia que quisiéramos borrar. Pero justamente allí, en esas grietas, se esconde la semilla del crecimiento, porque la fortaleza no se mide por la ausencia de debilidad, sino por la capacidad de mirarla sin temor. Y esa mirada lúcida es la que diferencia al sabio del ignorante, no porque sepa más, sino porque se atreve a saber quién es, sin adornos, sin defensas, sin excusas. Francis Bacon hablaba del poder redentor del conocimiento, pero no del conocimiento superficial, sino del que transforma, del que exige humildad, del que obliga a desaprender, del que quiebra nuestras estructuras mentales para reconstruirnos desde lo esencial. Y ese proceso, aunque doloroso, es profundamente liberador, porque al liberarnos de las mentiras que nos contamos, nos abrimos a la posibilidad de vivir con autenticidad. Hoy, en una época de estímulos constantes, de comparaciones inevitables, de presiones invisibles, el pensamiento de estos hombres del Renacimiento resuena con más urgencia que nunca, porque ellos en su tiempo también vivieron el conflicto entre la apariencia y la verdad, también sintieron el peso de las expectativas sociales, también tuvieron que elegir entre la comodidad de seguir al rebaño o la soledad de pensar por cuenta propia. Y eligieron esta última, no porque fuese más fácil, sino porque era más real. Tomás Moro eligió morir antes que traicionarse. Su silencio fue más elocuente que 1000 discursos. Y en ese acto de fidelidad a su conciencia, nos enseñó que hay un tipo de victoria que no se ve, pero que se siente. Que hay una forma de triunfo que no se celebra, pero que libera.
que la dignidad no se negocia, aunque cueste todo. Y esa lección, aunque radical, nos interpela en lo cotidiano, porque cada día enfrentamos pequeñas decisiones que moldean nuestro carácter. Cada vez que decimos no a lo que nos degrada, cada vez que defendemos lo justo aunque estemos solos, cada vez que elegimos la verdad aunque duela. En esas elecciones silenciosas se forja el alma. Y si bien el mundo puede no aplaudir ese esfuerzo, el alma sí lo reconoce, y se fortalece, y florece, porque el alma sabe cuándo ha actuado con verdad. Y esa certeza interior es la base de toda superación duradera. No la vanidad, no el aplauso, no la aprobación externa, sino la tranquila convicción de haber sido fiel a uno mismo, a lo mejor de uno mismo, a esa voz antigua que siempre nos susurra qué es lo correcto, incluso cuando no queremos oírla. Y no se trata de vivir sin errores. Eso es imposible. Se trata de no renunciar a aprender, de no conformarse con lo fácil, de no anestesiar la conciencia con excusas, de mantenerse despierto en un mundo que duerme, de pensar cuando todos repiten, de sentir cuando todos fingen, de actuar con compasión cuando el odio parece más rentable. Esa es la revolución interior que todos estos pensadores emprendieron. Y esa es la revolución que cada uno de nosotros puede iniciar en silencio desde hoy. Porque no hay mayor forma de superación que convertirse en quien uno sabe, en lo más profundo de su alma que puede llegar a ser. Y ese camino, aunque solitario, vale cada paso.